Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestra colaboradora de cada lunes, Nara Borao, que esta semana tenemos intención de dejarla hablar. La semana pasada empezó a hablar, y no es que no hablara, habló, pero a base de las preguntas que le hicimos. Ella traía un tema y no lo pudo, de alguna manera, finalizar. Así que buenas noches, Nara, por acompañarnos. Buenas gracias. Noches. Pero dices que hoy primero vas a empezar con el... A mí me gustaría comentar cómo fue el debate de ayer entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. A mí me encantaría también. Porque es muy interesante ver cómo funcionan estas dos personalidades por separado y cómo fue ayer en el debate, ¿no? Ahora, hoy si hemos visto las noticias, está todo el mundo como comentando qué es lo que fue, y es un tema bastante candente. Estamos viviendo un momento político muy interesante. Y muy importante. Muy importante, se está dando un paso muy, muy grande a nivel comunicativo en todos los aspectos. La comunicación está cambiando radicalmente de lo que eran antes a lo que está empezando a moverse, y a mí me parece muy interesante. Pues sí, yo encantada además, porque además son dos políticos que me llaman la atención ambos, cada uno por algo, ¿no? Y es la primera vez que yo creo que alguien consigue sentarlos de verdad juntos. O sea, poder hacerle las preguntas juntos, porque ya lo intentaron creo que fue en el Viajando con Chester, y no, o sea, fue un montaje que lo hicieron de imagen y tal, pero esta vez sí, es que vamos, lo que no consiga Jordi Evo, le parece a mí que no lo consigue nadie. Así que cuando quieras, Nara. Sí, eso lo estuvieron comentando, precisamente creo que ambos dos se lo tomaron como un éxito. Sí, es que desde luego que fue un éxito, pues cuando quieras. Fenomenal. Coméntanos. Pues, a ver, voy a empezar por Albert Rivera. Uh-huh. A nivel comunicativo, él es una persona con las cosas, digamos, claras. Es como si él diese prioridad a un mundo físico, entonces para él es importante mostrar cosas que sean tangibles, hablar de resultados, utiliza muchísimos datos cuando habla, y en su cuerpo, por ejemplo, lo vemos en la corporalidad física que él tiene. Tiene un cuerpo muy atlético, aparte que ha hecho deporte a lo largo de toda su vida, bastante. Su propio cuerpo tiende a muscular. Sin embargo, si lo comparamos un poco con el de Pablo Iglesias... Es más tirillas. Es más tirillas, efectivamente. Sin embargo, también es curioso. Él dice que se va bastante haciendo deporte. Hombre, con Ana Rosa Quintana hicieron una especie como de acercamiento, digamos, estuvo varias mañanas. Ana Rosa Quintana cada semana iba con un político y estuvo con Pablo Iglesias, y sí que estuvieron corriendo, por Madrid. Al menos eso sí que lo he visto yo. Entonces, sin embargo, es como que si su propio cuerpo no tuviese la tendencia a muscular fácilmente. Esto que nos está hablando, que Pablo Iglesias tiene una preferencia más racional. Es decir, es como si toda la energía de su vida la pusiese por encima de todo en las ideas. Eso no significa ni que no tenga emociones, ni que no tenga un cuerpo. O sea, sigue teniendo todo, pero su preferencia vital son las ideas. A nivel comunicativo, por ejemplo, lo vemos en que sus discursos son mucho más largos. Tiene frases más largas, más complejas, y en ocasiones se puede perder en el mundo abstracto. ¿Vale? Para grandes intelectuales es una delicia también escucharle, porque tiene desarrollos que pueden hacerte pensar, pero a veces nos gustaría un poco más ver los resultados. Que esto Rivera, siendo un gran comunicador también, lo hace mucho mejor. Él cada idea que pone la tangibiliza. Entonces, en el debate de ayer hubo la sensación durante la mayoría del tiempo de que Rivera como que le machacaba cada argumento, porque tiene la facilidad de poner un resultado sobre la mesa. Claro. ¿Vale? Y porque termina las frases de forma muy concreta. Entonces es como si fuese un pam, como diría un amigo mío, que tiene mucho punch. Entonces, ¿es mejor comunicador Albert Rivera que Pablo Iglesias? Yo creo que Albert Rivera, al menos como lo hizo ayer, es un comunicador que está tocando muchos más parámetros, ¿vale? Los dos hablan fenomenal, pero él, aparte de decir ideas y de tenerlas bien trabajadas, conecta muy bien con la gente, y sobre todo llega a materializar algo. Es decir, es mucho más fácil que tú entiendas qué ventaja es la que vas a sacar, o cómo se va a hacer, o... Sí, porque te dice, digamos, el resultado. Eso es. Entonces, una cosa,
¿crees que es posible que el éxito de Ciudadanos, es decir, cómo ha subido, no solamente en intención de voto, sino ya en votos concretos, se lo deben tal vez a su líder, a que es un gran comunicador, como tú dices? Yo creo que en gran medida sí. Es decir, si ellos hubiesen tenido un líder que no sabe comunicar, probablemente no hubiese tenido el empujón que ha tenido, y también se debe a muchos otros factores, también al momento que hemos vivido, a la historia que llevamos políticamente, pero sin duda alguna creo que en estos momentos el que las personas que van conformando el grupo sean buenos comunicadores es fundamental. Es fundamental. De hecho, Ciudadanos, desde mi punto de vista, lo que debería es fortalecer el resto del equipo. Es decir, no puede ser que el gran peso de la comunicación de un partido esté solo en un líder. Bueno, la candidata, creo que a Madrid, también es yo la veo que al menos es lo que tú dices, que cuando habla concreta, es decir, da datos, da hechos. Es que no recuerdo el nombre, es la que salió en Madrid, la candidata de Ciudadanos, que además es muy guapa también, es morena. Sí. Exactamente. Pues yo creo que también es una buena comunicadora, que a lo mejor le falta las tablas de Albert, pero yo creo, no sé si tú puedes decir lo mismo, que eres la experta. Ella es muy buena comunicadora, pero su comunicación no verbal no es tan tangible como la de él. Entonces ella a veces da un poco más la sensación de que es como más blandita. Está mucho más en el mundo de las emociones. Si ella consiguiese tener mucha más firmeza, por ejemplo, una política mujer que ha tenido muchísima firmeza en su comunicación es Esperanza Aguirre. Hombre, y tanto. O sea, que incluso siendo mujer y las mujeres que tenemos más tendencia a ser más emocionales, tenemos un ejemplo de una persona que al comunicar transmite una fortaleza enorme. Uh-huh. ¿Hasta aquí lo de los políticos? ¿O tienes algo más? Bueno, sí. Nada, simplemente... Era comunicar. Bueno, pues una última pregunta sobre políticos. Sí. ¿Qué tal comunicador es el presidente del gobierno, Rajoy? Porque yo lo veo nefasto, pero bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es mi opinión personal, pero bueno. Yo creo que él... ¿cómo decir? Es como si no encontrase las palabras para comunicar espontáneamente, y esto hoy en día no es algo que nosotros permitamos. O sea, la sociedad necesita políticos que en el mismo instante se adapten, que sepan responder, que sepan actuar. Él lo que le pasa es que todo lo necesita preparar, ¿vale? Es, digamos que a nivel comunicativo podemos decir que no ha llegado a conectar con el mundo emocional, se ha quedado un poco en el primer paso. Entonces él, para sentirse seguro, necesita memorizar todo. Eso exige una preparación. Entonces, en el momento en el que tiene que improvisar algo, no se siente seguro y no lo hace. Y eso es una carencia muy, muy grande para lo que estamos necesitando ahora mismo. Antes no había redes sociales, entonces no teníamos tanta necesidad de interactuar en el momento. Él podía perfectamente prepararse lo que iba a decir, programar cuándo iba a hablar, cuándo no iba a hablar, cuándo salía en la tele, qué es lo que decía cuando salía. Pero ahora mismo las redes sociales y todo el movimiento de información que estamos teniendo exige que los políticos interactúen en el momento y sepan responder, conectar y hacer avanzar todo. Bueno, por eso a lo mejor lo llaman el presidente del plasma, porque se pasaba la vida en plasma. Bueno, pues ahora, si quieres, retomamos el tema que dejamos la semana pasada pendiente, más que nada porque empezamos a hablar y empezamos a hacerte preguntas, y quedó ahí. Y quería sobre todo explicarnos digamos, el significado de cada parte, lo que de alguna manera influye cada parte de nuestro cuerpo en nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Sí, efectivamente, para mí el otro día estuvimos hablando la parte de los gestos, ¿no? Y dentro de que los gestos forman parte del mundo emocional, para mí sí que es importante entender que cada cosa que nosotros hacemos, cada movimiento que hacemos, incluso cada sentido que hemos ido desarrollando, es por el uso que le vamos dando. Cuando nosotros utilizamos más una parte o la utilizamos más para algo, esa parte se va modificando para cumplir esa función que nosotros hacemos. Uh-huh. Pero es muy importante, el ser humano no hace nada que no le sirva para algo. O sea, cualquier gesto, el más insignificante, es por una razón. Efectivamente. O sea, incluso esto que he dicho yo ahora con la mano, que alguna vez es para que mi pregunta... Claro, estás conectando, me estás pasando la palabra, pero siempre nuestro cuerpo está haciendo cosas que sirven para algo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en este sentido,
nuestro propio cuerpo se ha ido conformando a lo largo de toda la evolución de los seres, desde que empezó la célula. Cada cosa, cada miembro, cada parte que tenemos nosotros se ha ido desarrollando para cumplir una función, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos al ser humano, la propia estructura corporal se divide en determinadas partes que nos sirven para unas cosas o para otras, ¿vale? Entonces, yo el significado que quiero comentar aquí es el que he estudiado en el método Body Systemics, ¿vale? Que es el que a mí me parece más coherente. Vale, pues venga, escuchémoslo. Entonces, primero lo que hace es dividir el cuerpo en 8 partes. La primera es la cabeza. La cabeza es la más compleja, es como si fuese el centro de control del resto del cuerpo. Entonces, como es la más compleja, no define nada propio de ella, porque ella va a ser la que controle todo el resto, ¿vale? Sin embargo, el cuello, ¿vale?, tiene que ver con la comunicación. ¿Esto qué significa? Que cada vez que nosotros tenemos un picor, que nos pica, que nos lo tocamos, que hacemos algún gesto como que nos tapa el cuello, va a tener que ver con algo de la comunicación. Imaginaros, yo quiero decir algo y no sé cómo decirlo. Me siento incómodo, pues me toco la córdoba, ¿vale? ¿Qué más? El pecho. El pecho, ¿qué es lo que representa? El ego, el propio yo. Entonces, aquí tenemos la connotación de qué es lo que pasa cuando una persona tiene el ego muy sacado hacia afuera. Esto significa que es una persona que necesita o se vive a sí misma como bastante importante. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, si volvemos al caso del debate antes, tenemos a Albert Rivera, que tiene bastante ego, es decir, el pecho lo tiene sacado hacia afuera. Esto significa que va a ser una persona que mire más por él que, por ejemplo, Pablo Iglesias, que tiene el pecho totalmente hundido, y esto es lo que llamamos un hombre parábola. ¿Qué es lo que hace un hombre parábola? Está como predispuesto y da el mensaje a los demás que él está ahí para escuchar. Entonces, las personas tenemos tendencia a ir a hablar o a contarles nuestros problemas a las personas que tienen la espalda en forma de parábola. Hombre, esto en caso de política puede estar bien. Sí, sí, y tanto. ¿Vale? Sí, porque entonces dices, ese político me va a escuchar, escucha, el otro va a pasar no de me mí. Va a escuchar. Bueno, luego en realidad la política acaba siendo mucho más compleja que todo eso. O sea, no diría yo que esto significa que Albert Rivera no escuche. Las personas que a lo mejor tendemos a lo largo del día, yo lo reconozco, mi madre ha estado toda la vida, la espalda, que te vas a sacar chepa, que no sé qué, recta. Pero sí que es verdad que a lo mejor ya es por costumbre o por ya mi currículum personal, pero yo procuro caminar recta, pero hay en ciertos momentos en que inconscientemente, ¿verdad?, tengo esto, y es también, es que soy como un poco mamá gallina, ¿no? O sea, es que, y eso no es bueno, te lo digo yo por experiencia. Bueno, en realidad lo importante es que sepamos, o sea, al final entender que donde estamos es porque es lo que mejor nos funciona a nosotros. Entonces, nunca se trata de juzgar, sino de entender que lo que hacemos nos sirve para algo. Y si yo tengo una espalda parábola, es porque a mí yo estoy cómoda recibiendo a los demás. Si yo tengo tendencia a tener el ego fuera, esto significa que yo, para mí, voy por delante de los demás porque igual tengo un estado de supervivencia más activo que el resto. O sea, has dicho, ya vamos 3, cabeza, cuello y pecho. Y pecho, ¿vale? El siguiente es el vientre, ¿vale? Entonces, el vientre tiene que ver con las posesiones materiales y afectivas, ¿vale? Fíjate. Por ejemplo, los picores. Si vemos a alguien que se está rascando en el vientre, en la barriga, puede tener que ver con que está deseando tener alguna posesión material, igual lo hace delante de un coche que le gusta o... Es curioso. De verdad, es que por eso digo, es que yo estaría con Nara hasta mañana. Sigue, porque eso es fabuloso, ¿vale? Luego la zona de las caderas y la pelvis tiene que ver con la sexualidad de las personas. Entonces, esto es muy curioso. Por ejemplo, hay países donde nadie se toca ahí sus partes, pero sin embargo en España y en Italia son 2 países donde lo vemos un montón. Sí, sobre todo los hombres, efectivamente, pero en el resto de Europa no se lo creen. O sea, no se creen que esto se pueda hacer en público. Entonces, por ejemplo, en clases que yo he estado, lo que hacen es buscar ejemplos de vídeos españoles. Fíjate.
¿Y qué quiere decir? Es decir, cuando el hombre se toca claro, es como los genitales. Que está marcando territorio, pero a su nivel más básico. Vamos, como cuando hablando, y la comparación es odiosa, lo sé, pero es que vamos, como cuando los perros hacen pipí y van marcando su zona. Eso es. ¿No? Vale. En realidad se trata de su propia territorialidad. Pido disculpas a los caballeros que están en el estudio y en la cabina, por favor, que la comparación no era para nada. Vale. Luego, aquí viene algo muy importante, los brazos. Los brazos, en realidad, ¿para qué los usamos? Para abrazar, para conectar con los demás. Sí, entonces va a ser la parte de nuestro cuerpo que nosotros utilizamos para expresar nuestros vínculos afectivos. Son los que marcan, por ejemplo, si yo me quiero acercar a algo o me quiero alejar. Uh-huh. Además de mi tronco, que también va a marcar eso, pero los brazos son los que me permiten a mí acercarme, dar. ¿Vale? Entonces tienen que ver con los vínculos afectivos. Ah, fíjate. La persona que va a mover mucho más los brazos significa que va a ser mucho más emocional, que es una parte que se mueve mucho, ¿vale? Por ejemplo, esto es súper interesante. Cuando una persona camina, protocolarmente no es muy bueno que se muevan mucho los brazos. ¿Esto qué significa? Que socialmente estamos castrando el movimiento emocional. Es decir, algo que queda bien es que no se muestre la emoción en público. O sea, que cuando tú vas por la calle, el buscar, por ejemplo, las manos en los bolsillos, si veis o agarrarte el bolso para no mover el brazo, ¿es por eso? En realidad es mejor poner las manos, ser capaz de caminar como camina la reina Leticia. Pones las manos a lo largo del tronco, pero no los mueves. Pues que se ve tan, no sé, se ve como tan forzado, en plan robot, muñequita de famosa cuando vamos al portal el anuncio, ¿no? Es verdad, es que no sé. Y luego, por ejemplo, depende de la situación, podemos llegar a mover más un brazo que otro cuando vamos caminando. Depende de cuando lo que hacemos es mover mucho más que el brazo izquierdo que el derecho, significa que estamos ante una situación emocional que nos es más cercana, y cuando es el derecho significa que es una situación emocional que nos es un poco más exterior. Ah, fíjate. ¿Vale? Y ya la última parte que nos queda son las piernas, ¿vale? La pierna derecha y la pierna izquierda. Las piernas en realidad son la parte como más alejada de nuestra parte emocional. Está la cabeza, luego tenemos el tronco que va a cubrir la parte emocional y luego las piernas. Esto significa que las piernas van a marcar la relación espacial que nosotros tenemos con el entorno. Es decir, si yo me quiero ir, si estoy conectando con el otro o no. Dependiendo en qué posición tengas tú las piernas, significa una cosa u otra. Claro, por ejemplo, los cruces, ¿no? Los cruces en realidad significa que si yo estoy haciendo un cruce de piernas y estoy dando mi cara blanda de la pierna, es decir, la interna hacia ti, yo estoy creando como una burbuja contigo. Entonces ahí estaré estando abierta a la relación. Pero si es la otra pierna y me pones el anverso, digamos... Si te doy el lado duro de mi pierna, es decir, la parte exterior, estaré como intentando irme de la relación contigo. Fíjate. Es que a veces es lo que yo digo decir, es que no somos conscientes de la cantidad de mensajes que enviamos porque no conocemos realmente nuestro cuerpo. Es que yo creo que, sobre todo desde que te conocemos a ti, que el lenguaje no verbal se tendría que enseñar en las escuelas como una asignatura más para conocernos, cuidado, mejor, sobre todo de cara a cuando formarte como ser humano desde pequeño para conocer e interactuar. Y yo creo que a lo mejor las relaciones serían hasta más fluidas entre la gente. Sí, a mí me encantaría que imagínate que dentro de 10 años pudiésemos empezar a meter, bueno, tanto las técnicas de comunicación no verbal, donde lo importante es conocerse a uno para saber relacionarse mejor, claro, ¿no? Pero también inteligencia emocional, que todavía es muy, muy poco lo que está viendo en las escuelas y que también es súper importante para los niños. Danos un avance porque quiero que un día nos hables bien de la inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es como la capacidad de saber gestionar tus emociones. Y tus emociones tienen varios canales. Un canal es el que tú tienes contigo, es decir, cómo gestionas tú tus propias emociones contigo. Luego está cómo las gestionas con el otro y luego cómo las gestionas socialmente. Pues yo necesito clases, pero vamos, desde parvulario hasta la universidad, porque yo soy una persona muy emocional. O sea, soy sobre todo muy pasional. Y lo llevo todo
de verdad, todo al extremo en el sentido de que todo me afecta de manera extrema, todo me afecta cuando me expreso también, es decir, bueno, te están diciendo que sí porque me conocen bastante bien, entonces pues yo necesito clases de... Porque no es que no sepa gestionar mis emociones, es que a veces las emociones me superan. Y una vez que ya me he calmado es cuando empiezo a decir, si hubiera reaccionado así tal, pero claro, ya es tarde. Eso es lo malo. Entonces yo creo que... Pero no, en serio, igual que el otro día leí, y esto sí que lo leí, no como antes Piedrahita, que me ha dejado, me ha dado un zasca de aquellos que quieren... Hay una propuesta para implantar en la FP la tauromaquia. A ver, yo creo que hay otras asignaturas mucho más interesantes y que pueden aportar mucho más a los alumnos, pero ya no en FP, sino desde pequeño. Una es el lenguaje no verbal, la música. No sé, por ejemplo, en Finlandia la clase de música es una clase más, es decir, no es una clase extraescolar porque consideran que la música favorece la relación entre los alumnos, es decir... Y supongo que vosotros en lenguaje no verbal también habréis estudiado lo que influye la música, ¿no?, en las personas. Sí, bueno, la música históricamente, aparte de influir en el propio desarrollo, es que influye hasta cuando eres un bebé y estás dentro de la tripa de tu madre. O sea, empiezan a desarrollarse conexiones a nivel cerebral que facilitan muchos procesos, sobre todo determinada música. O sea, no vale cualquier música, pero... sí que hoy, por ejemplo, estaba en una clase y me estaban comentando cómo los niños que empiezan a ser músicos o a tocar un piano, un instrumento desde muy pequeños, cómo van desarrollando determinadas áreas del cerebro que otros no desarrollamos. Entonces, estoy súper a favor de la música y estoy muy a favor de que se despierten, o sea, se trabaje también mucho más las habilidades humanas, de conocernos, de cómo, que es algo que socialmente no ha habido necesidad hasta ahora, ¿vale? Está fenomenal. Ahora vamos viendo que lo necesitamos, pues vamos a ver la forma de irlo incorporando cada vez más. A ver, yo desde aquí, desde Espías Urbanos, de verdad propongo a los que tienen que hacer las propuestas para lo que haga falta, que de verdad en los colegios, sobre todo, yo creo que desde bien pequeños, igual que nos enseñan a escribir, a leer, sí, a sumar, a restar, enseñarnos a conocernos un poquito más estaría no bien, más que bien. Y enseñarnos a relacionarnos con los demás. Exactamente, porque no sabemos relacionarnos. No. Normalmente, y de esta manera cerramos un poquito. ¿Falta algo? ¿Nos tienes que decir algo más? ¿No? Por hoy está fenomenal. Lo que nos enseñan, al menos a mí, a mi generación, en lugar de a compartir, a interactuar, nos enseñaban a competir. Es decir, a ver quién sacaba mejor nota, quién hacía en gimnasia, quién hacía las mejores tablas de gimnasia. O sea, no ha habido una enseñanza, como tú dices, para conocernos, para interactuar entre nosotros, para tener una relaciones más fluidas. No, nos han enseñado siempre a competir, a buscar en el compañero al rival más que al amigo. Entonces yo creo que cambiar un poco esa manera de educar estaría más que bien. Yo creo que las generaciones futuras lo agradecería y lo agradeceríamos todos. Bueno, un día podemos hablar de los distintos modelos pedagógicos que hay, que pues, también es muy interesante, pues porque sí, cada país lo trata de una forma y diferente. Eso influye muchísimo en el desarrollo de las personas. Y sobre todo luego cuando hacen las famosas encuestas, cuando hacen España siempre a la hora de tanto de universitarios como de eso, nunca estamos arriba. Solemos encabezar listas de lo tremendas, de lo peor, y en cambio las listas que tendríamos que encabezar nunca las encabezamos. A ver si empezamos a cambiar las tornas. Pues nada, ahora muchísimas gracias una vez más por acompañarnos como cada lunes. El lunes que viene, bueno, pues nos sorprendes como hoy, que nos ha encantado lo de Albert Rivera y Pablo Iglesias. Una canción y regresamos enseguida aquí en Espías Urbanos. Espías Urbanos, con María Barbancho.